Sentido común. Doctor Paglia, lo recibimos con el afecto, es parte de nuestros afectos de la casa, Bueno, en el corazón de todos. te agradezco, es recíproco, Alfredo. Doctor, ¿qué pasa? ¿El Fondo Monetario nos quiere ahora? ¿Acepta ya que vaya una embajada argentina, que ellos vienen aquí a monitorear? ¿Puede haber acuerdo ahora más sustentable, para utilizar su expresión? Yo creo que esta etapa es una más dentro del proceso de negociación entre el Fondo Monetario y el gobierno argentino, lo cual tiene de positivo el hecho de haber retomado las tratativas, pero abre todavía una serie de interrogantes que van más allá de lo que pueda plantear el fondo como institución crediticia internacional o como organismo multilateral de crédito, y que hace a la falta todavía de aparición en la Argentina de un programa de mediano y largo plazo que realmente es el que le va a dar sustentabilidad al crecimiento. Nosotros hoy nos hemos enterado de una nueva cifra importante del crecimiento de la actividad industrial, sí. pero sigue siendo todo muy coyuntural, siguen abiertos los grandes interrogantes hacia el futuro, y eso es lo que hace todavía tener detenida la inversión, que es en definitiva la que va a traer nuevos puestos de ¿Pero quién no trabajo. invierte, doctor? El Estado depende hoy de factores climáticos, la soja y nada más. Estamos exportando soja y petróleo. Las empresas argentinas piden que le creemos en un banade para quedarse con la plata como hicieron antes. Los inversionistas extranjeros no vienen con capitales golondrina y ahora vienen menos porque le ha establecido que por lo menos por un año le ha establecido un interés. ¿Quién va a poner plata en la Argentina? ¿Depende del Estado? ¿Hay alguien que conspira contra el país? El presidente quiere distribuir mejor la riqueza, no lo dejan. Hay aumento de precios. Dice, ¿usted puede creer que la inflación la genera el portero del edificio de Buenos Aires, doctor? Bueno, usted ha hecho un abanico de puntos muy amplios. Yo le puedo decir, yendo de a uno, que primero depende qué modelo de país queremos. Es decir, si nosotros queremos un país en donde la producción primaria sea el motor del crecimiento, es decir, la soja, la extracción de petróleo, y luego no tenemos el suficiente coraje de introducir las reformas de fondo que son imprescindibles desde lo fiscal, lo monetario, lo social, lo jurídico, para dar base cierta a un proceso de inversión, indudablemente que podremos estar chicaneando políticamente con las cuestiones que hacen a que si los propietarios aumentan los alquileres o si los porteros se le han aumentado los sueldos. Para distribuir riqueza primero hay que crearla, y hay que crearla con sentido de permanencia en el tiempo. Porque ¿Y el si Estado no no lo está haciendo, por ejemplo, en infraestructura, rutas, caminos, diques? Pero falta muchísimo, Guruceta. Todavía parecería que en este Estado que se define federal, pero que intrínsecamente es unitario, Así es. la chequera de Buenos Aires hace que los gobernadores deban inclinarse ante esta realidad. Usted puso recién el caso de la soja. Córdoba es un ejemplo típico, aporta cuantiosas sumas en materia de retenciones que no son coparticipables. Entonces el gobernador, más allá de las cuestiones puramente políticas partidarias, no le queda otra que tener que inclinarse en Buenos Aires para poder recibir los aportes de, ya sea el programa de financiamiento ordenado Siempre o fue de así, obras. doctor, aquí. Bueno, pero porque siempre haya sido así no debemos conformarnos. Así alguna vez tiene que cambiar, por Si el cierto. gobierno nacional dice que es un gobierno que ha venido para cambiar a la Argentina, eso es cierto. para sentar las nuevas bases de un nuevo país, no podemos seguir con Es prácticas cierto. del pasado que siguen vigentes. Entonces no hay seguridad jurídica, no hay continuidad en inversiones, no hay posibilidades de que Argentina, en vez de ser el granero como fue hasta el 30, podamos ser un país industrial como fue del 45 al 55. Es que debemos ser un país industrial. Para eso debe haber seguridad jurídica y no la hay. ¿Cómo va a haber seguridad jurídica cuando a un 30% de lo que le prestaron al Estado, el Estado hoy le dice esa deuda no existe? Entonces, para darle solamente un ejemplo, ¿cómo va a haber seguridad jurídica cuando se toman medidas discrecionales que afectan fundamentalmente a las pequeñas y medianas empresas? Cada vez que el gobierno da un aumento de suma fija y cree que está beneficiando
a determinados sectores, termina perjudicándolos. Vean la inflación, cómo viene evolucionando. Hoy el Banco Central finalmente tuvo que resignarse y reconocer que la pauta máxima de inflación que había dado en enero va a ser desbordada. Y yo les digo más, si la inflación sigue en esta dinámica y el gobierno, en pos de las elecciones, sigue actuando con esta dinámica, no vamos a estar a fin de año al 10%, vamos a estar al 12 o al 15%. ¿Por qué? Porque el último trimestre siempre es un trimestre de aceleración de los precios, sumado a que hemos abierto nuevamente el grifo del gasto público, aprovechando que tenemos un superávit como nunca lo hemos tenido antes, pero no lo aprovechamos para las cuestiones que hay que aprovecharlas. El gasto público, Guruceta, ha crecido este año a una tasa del 35%. Es un crecimiento que no puede sostenerse por mucho tiempo. Pero eso es absolutamente contraproducente, doctor. Pero totalmente. Porque si ese gasto usted lo pone en infraestructura, en inversiones, vamos a salir de esta postración industrial de nuestra patria. Seguro, y no tenerle miedo a la iniciativa privada. Yo creo que hay que convocarla con transparencia, no a determinados sectores. Yo creo que hay que, con transparencia, llamar al capital productivo, pero para eso tiene que darle condiciones. Si usted no le da condiciones, y esto lo hemos hablado en numerosos programas, el mundo está lleno de oportunidades de inversión. Entonces, la inversión se va para otro lado. La inversión productiva, dejemos de lado la inversión de portafolio, que puede especular. ¿Pero por qué este país es así, doctor, entonces? Mire, en Estados Unidos hay ley antimonopólica, en la Argentina no. Recién después de 4 años le van a castigar a los que venden a las clínicas el oxígeno. Si, economía no ha sancionado a nadie, doctor. Es que el sistema de premio y castigo pasa por una acá hay monopolio, acá es mentira que hay competencia en la Argentina. Pero es que hay que desregular, pero el Estado no debe resignar su rol de contralor. Pero si usted desregula, aumenta la oferta de bienes, ¿por qué hay inflación en este momento? Porque no hay inversión. Lo decíamos hace un año atrás, hay una capacidad ociosa muy grande en la Argentina. Cuando esa capacidad ociosa se ocupe al 100%, ¿qué va a pasar? El empresario... Que ahora está ocupado al 100%. Si el empresario... hay sectores que están al 100%, hay sectores del 70%, al 80%, pero fundamentalmente este es el concepto. El empresario, si no ve condiciones de seguridad jurídica, de permanencia de las reglas de juego en el tiempo, no invierte y ajusta por precios. Entonces dices, mientras me sigan demandando, yo voy subiendo los precios hasta que la demanda se ajuste a la oferta estática que yo hago. Lo que hay que procurar es que la oferta aumente, que haya más bienes en el mercado, que el individuo pueda elegir entre calidad y precio, doctor, y no cerrar la economía. ¿Y usted cree que no está cartelizado algunos sectores? Por ejemplo, ¿usted puede cambiar de acero o no? Bueno, usted ha tocado un ejemplo. En Estados Unidos dicen, cada petrolera un ejemplo que en estos momentos nada más que el 10% tiene cada ganancia, le fije el Estado. ¿Seguro? ¿Por qué en la Argentina no? Porque el acero en manos de uno, el cartón corrugado en manos de 2, el aceite en manos de 2 empresas, está cartelizado. La inflación fue de 190 con la devaluación, 290. Aumentaron, por ejemplo, el plástico, el cartón, el papel para envasar los productos lácteos, el 490%, y el Estado no ha dicho nada. Entonces, ¿de quién es la seguridad jurídica? ¿De ellos o de nosotros los del pueblo? No, pero la seguridad jurídica, el responsable de la seguridad jurídica del Estado en sus 3 poderes, cada uno con su función. Pero es que el Estado no hace nada, son inútiles. Pero lo que debe hacer el Estado es precisamente, yo al comienzo le decía, la reforma fiscal. ¿Por qué no se acomete una reforma fiscal, no solamente de la política tributaria, sino de la administración tributaria? Acá hay contrabando y hay evasión que realmente el Estado mira para otro lado. ¿Por qué? Porque tiene un sistema de administración tributaria que tiene corrupción adentro, que está centralizado en Buenos Aires, que habría que federalizarlo, y reforma tributaria que no castigue la inversión. Acá quien invierte en un proyecto a 3 años tiene que pagar impuesto a la ganancia mínima presunta sobre el activo que ha invertido. Es una barbaridad. Antes que le rinda una utilidad que puede ser utilidad o no. Entonces, que apueste al riesgo empresario. Terminemos con los impuestos distorsivos y a través de la política tributaria podemos fomentar la producción, la inversión y la competencia. Ahora, si es argentino, es peor.
Porque si es extranjero le dan excepción impositiva, si es argentino lo matan. No, las reglas de juego tienen que ser iguales, sin Pero no importar son el iguales. origen del capital, pero que no lo sean, les repito, Guruceta, no implica que nos quedemos con lo que está. Por cierto, doctor, Yo ¿y de qué creo que- depende todo eso? Usted siempre habla de un gran pacto de todas las entidades representativas de la Argentina. ¿Nos falta madurez? ¿Nos falta espíritu de grandeza? ¿O somos, como dice la Iglesia, somos todos sectoriales? Yo creo que falta priorizar el bien común y sentar a la mesa los distintos sectores de la vida nacional. O sea, acá no existe posibilidad de salida de Argentina definitivamente de la brutal crisis que cayó en el 2001 sin que haya un acuerdo de la dirigencia. Ahora, si la dirigencia, no la dirigencia política solamente, si la dirigencia empresaria, hay sectores que los deslumbra la alfombra roja del poder de turno, y según sea el poder de turno, ayer estaban con Menem, hoy están con Kirchner, y bueno, realmente el bien común ahí no está jugando el privilegio sectorial. Entonces hay que ponerse un escalón por encima. Y debe estar todo, debe estar la Iglesia, debe estar la dirigencia gremial, la dirigencia empresaria, la dirigencia política, por lógica, tratando de diseñar un programa que no es muy difícil. Son 10, 11 puntos que son políticas de Estado que deben implementarse y que más allá de los vientos políticos que vengan en el futuro no deberían cuestionarse. Pero es evidente entonces la inconducta que dice tenemos. que todo lo que hizo el anterior es malo. Entonces pareciera que los 90 ha sido la década trágica. Entonces adjetivamos, hablamos en la tribuna, suena muy bonito, por otro lado tomamos medidas que parecieran contradictorias cuando no estamos viendo la realidad de que cualquier gestión de gobierno tiene cuestiones positivas y negativas. Entonces, ¿por qué vamos a renegar del proceso de inversión de los 90 cuando lo podemos mejorar, cuando podemos perfeccionar la actividad de control del Estado que quizás estuvo ausente en ese momento? Pero si todos vamos a tratar de hacerlo nuevamente con un perfil ideológico hacia atrás, en donde vamos peleando permanentemente, el país no tiene salida. Se hablan de los derechos de los vecinos. Perdone, doctor, si de la sota puede o no, si quiere o no, y de los derechos de los viejos que no tienen un médico. Por favor, ese debe ser la prioridad. Saludos por el Día del Amigo. Cierto, ¿no? ¿Por qué nos tienen que someter? Ahí perdemos la libertad nosotros. ¿Por qué nuestro aporte debe ir dirigido a alguien? Y uno no lo puede encasillar en alguna entidad prepaga que uno desee. Seguro. Es porque somos todos hegemónicos en la Argentina, doctor. Usted agarra un equipo de fútbol, qué sé yo, de barrio, los filtros, y ya quiere perpetuarse en el poder, ¿o no es así? Bueno, la esencia de la democracia es la alternancia, ¿no es así? Pues, pero en la Argentina no somos así, somos todos hegemónicos. ¿Usted ha visto? ¿Por qué? Entonces no O aparte yo soy escéptico nos de la aferramos a determinadas medidas instrumentales creyendo que son políticas de Estado cuando no lo son. Y perjudicamos a lo mejor todo un proceso por pretender mantener esa medida como una política de Estado y creer que es solución para todo. O sea, yo creo que la estrategia de la clase dirigente, en la cual nos incluimos los que tenemos alguna participación, es tratar de avisorar el futuro y ver los riesgos. Y en base a eso, tratar de implementar medidas que le den sustento al país, si no el país va a seguir a los tropiezos. ¿Los partidos le consultan a usted en sus entrevistas, en sus relaciones, en sus conversaciones sobre el tema económico, Doc? En algunas cuestiones solemos conversar. ¿Y usted insiste en esta tesitura en la que viene imponiendo Siempre, su criterio? porque yo no solamente lo digo, sino que lo escribo y creo que hay mucha gente que está pensando en esto. Es que ya no es cuestión de decir, yo creo que ahora lo que hay que tratar, ya que hay una elección, por ejemplo, para diputados nacionales, tratar de elegir a aquellos representantes que precisamente lleven adelante este tipo de propuestas. ¿Por qué? Pues ya no es cuestión de hablar, es cuestión de ponerlo en marcha. El país sigue en una situación grave y el país no puede darse el lujo de otra crisis terminal, porque lo agarra mucho peor parado que en el 2001. Entonces las cuestiones a debatir, la forma en que ha quedado lesionada la malla social, el poder adquisitivo de los salarios, porque nosotros vemos los índices 0,5, 1,5, pero hay que ver el índice que ve doña Rosa cuando va al supermercado, cuando compra carne, que es absolutamente distinto. O cuando trata una empresa de tener servicios de comunicación y no los tiene adecuadamente por la obsolescencia tecnológica
que estamos teniendo por esta lucha eterna contra las privatizadas, sin sentarse a renegociar globalmente los contratos. Esperemos que ahora lo hagan. Pero ahora están renegociando, pero ya renunció Telefónica al CIADI. Esperemos que esta renuncia de los conflictos planteados ante el CIADI no se reduzcan simplemente a una transacción que lo único que traiga es aumento de tarifa, sino que haya una renegociación de los contratos. Y que hagan inversiones, porque ninguno hizo nada. En el caso de Aguas Cordobesas no hizo nada. El plan de inversiones. ¿Qué le hicieron a nuestro gobernador? Lo condecoraron y aumentan las tarifas y no ha hecho las inversiones, son unos caraduras, doctor. Yo creo que los contratos de las empresas esas también hay que decirlo también. Hay muchos vivos y sinvergüenza que han venido a la patria a extraer nuestras riquezas como Aguas Cordobesas, como Camino de la Sierra. La salida de la Ruta 9 para Buenos Aires es una estafa, un robo, un lugar de muerte. Y nosotros, el Estado tiene que poner la refacción de la ruta para que la cobren las casillas de pillaje de estos tipos. Me parece una inmoralidad. Y ellos son los que piden seguridad jurídica, Doc. Seguro, yo creo que por eso hay que tener presente quiénes nos representan y si realmente conocen los problemas de Córdoba. Es que nadie nos representa con conocimiento, doctor, son todos trenzas políticas. Mira, ahora estamos importando legisladores. Bueno, yo creo que eso es gravísimo. Hay una chica de allá, un muchacho de Buenos Aires que supo vivir en Cruz del Eje. Yo creo que una chica está en Portugal, de Elise, desactualizado porque fue rector de Bulle, de Buenos Aires, de Córdoba, no sé de cuánto, y al final no está totalmente desinformado. Yo creo que eso hay que decirlo con todas las letras, es gravísimo. Es gravísimo que se hayan armado listas de candidatos con gente que puede haber pasado por Córdoba alguna vez en algún avión o puede haber nacido en Córdoba, pero no conoce los problemas de Córdoba. Gracias, doctor, un abrazo, mucha suerte, cariño a la familia. Gracias a usted.